el promedio, ¿verdad? El día de hoy vamos a conocer los diferentes tipos de media que existen y la forma de cómo desarrollarlos. Así que una vez quiero también el correo de Brian. Brian, su correo aquí, por favor. No comprendo por qué no puede ingresar de una vez. Se lo voy a agradecer, porque ahorita estoy agregando. Entonces, mientras tanto, gracias, Brian, muy amable. Vamos a enviar acá de una vez. Ustedes ya son del salón. Uy, ¿qué hice acá de dónde? Para el día de hoy vamos a ver los diferentes tipos de media, ¿ok? Así que les voy a agradecer que ya tengan su material a la mano y que tengan su documento. Sí, quiero pedirles un gran favor, porque a veces por algún error no está la fórmula exacta como en el prontuario, se me mueve, se me distorsiona. Entonces yo quiero que también tengan su prontuario a la mano, por favor. Quienes no lo tienen, ya se subió a Classroom, está digital para que ustedes lo puedan imprimir. Es el prontuario escaneado, el que trabajamos. Entonces, por algún error, pero yo trato la manera de que tengan ustedes la fórmula en el material, pero siempre es bueno que tengan el prontuario. Yo se los voy a agradecer. Así que les voy a proporcionar, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a agradecer que me confirmen. Ustedes, qué rápido se pasó la semana. La semana, el mes, el tiempo, todo, de verdad. El año, licenciada. El año, sí, el año. Ay, sí, muchas cosas tal vez que teníamos planeadas, teníamos en mente, quizá no las hemos podido lograr. Perdón, Luis. ¿Qué diremos? Si no sé que quería decir algo, Luis, lo puede decir ahorita para encender su micrófono, no hay problema. No le comprendí lo que puso ahí. Menos le comprendo ahora. Bueno. Así que vamos acá. Y el día de hoy vamos a empezar el tema de medidas estadísticas, tipos de medias, ¿ok? Dentro de la media, el promedio, que también se le puede llamar, existen diferentes tipos de medias, los cuales son útiles dependiendo la forma o la aplicabilidad que se necesite para poder desarrollarlos. Les decía anteriormente en el ejemplo de ayer que es probable que tal vez me pidan un promedio general, quiere decir que existe, puede darse de dos maneras. Que tomen en referencia el promedio de cada uno y de ahí sacar un promedio, o tomar la nota y de ahí sacar un promedio. Pero en este caso, la primera que vamos a conocer es la famosa media de medias. Es como decir el promedio de diferentes promedios. Esta consiste en reunir o resumir diversidad de promedios y llegar a uno solo. Así que vámonos a la lectura. Voy a ampliar un poquito. Dice acá: cuando se dispone de medias aritméticas de dos o más grupos con número de casos diferentes y se desea la media de todas las medias como si fuera un solo grupo. Entonces, en ese caso nos estamos refiriendo a una media de medias. Para ello, tenemos la fórmula. Si se dan cuenta, la fórmula de la media ha sido la X con la rayita sobre, pero esta tiene 2. Porque quiere decir que es un promedio de diferentes promedios. Y en este caso nos está pidiendo dos datos importantes. El primero, si se dan cuenta, es lo que estamos conociendo como la F, que la F hemos venido viendo que es la frecuencia, y la X, el promedio, dependiendo del grupo. Antes de que, ahorita lo vamos a ir desarrollando, pero ¿qué quiero llegar yo con esto? Me van a presentar diferentes
tipos de promedios. Pero esto quiere decir que cada promedio va a pertenecer a una frecuencia, no va a ser de la misma frecuencia. Supongamos que tenemos la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, tenemos diferentes y cada frecuencia, cada una de estas frecuencias va a tener su propia media. Cada una de ellas va a tener su propia media. Entonces, la frecuencia 1 va a tener su promedio 1, se podría decir, porque es del grupo 1. La frecuencia 2 va a tener su promedio 2, porque es del grupo 2. Y la frecuencia 3 va a tener su propio promedio. En este caso sería el promedio 3, que sería del grupo, se podría decir. Cada uno va a tener su frecuencia, su promedio, y al unificar todos, se va a convertir en un solo promedio, que es la media de medias. Entonces, la fórmula es muy clara y me dice que para poder yo determinar esa media de medias, es necesario que yo tome en consideración primero la cantidad de grupos que me van a presentar. Si en este caso tengo la frecuencia 1, es decir, la frecuencia del primer grupo, por el promedio del primer grupo, más la frecuencia del segundo grupo, por el promedio del segundo grupo, más, y ahí están los puntos suspensivos, eso me da a entender que cuantos grupos me presenten, 5 o 6 grupos, siempre se irá multiplicando su frecuencia por su promedio. Entonces, esto dividido la frecuencia 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3 más el número de frecuencias que se tenga. Aquí se fue este más, este va fuera de, porque es frecuencia por promedio. ¿Ya ven por qué les digo? Pero hagámoslo con el caso práctico. Muchos lo aplican directamente con la fórmula. A mí me gusta trabajarlo con tablita para que quede más claro. Y veamos qué me dice el ejemplo número 1. Dice 4 grupos de vendedores. ¿Qué me está dando a entender esto? Que son 4 grupos, 4 frecuencias, 4 promedios. Entonces dice acá, 4 grupos de vendedores formados por 10, 12, 9 y 13, dice. Personas registran un promedio de ventas semanal de 2,000, 3,000, 2,500 y 1,000 respectivamente. Se le pide, dice, calcular el promedio de ventas semanal de los trabajadores. Entonces, si me están diciendo, determina el promedio semanal, ¿cómo voy a conocer, Dina, que en el examen me pidan una media de medias? Porque el enunciado es muy claro y dice que cada uno va a registrar un promedio de, o sea, ya traen un promedio con ellos. Entonces, ya al momento de que yo tengo información de que existe un promedio que representa cada uno, entonces cuando ya me piden determinar el promedio es una media de medias, porque vamos a unificar los promedios. Entonces, primero formemos los grupos. Entonces, veamos acá, vamos a poner grupos. Podemos poner el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, porque dice 4 grupos. De acá vamos a crear esta columna, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Luego me dice acá número de vendedores, porque dice formados por, les ponemos acá número de vendedores, y este número de vendedores dice que hay un grupo de 10, el grupo 1, el grupo 2, grupo de 12, el de 9 y el de 3. Ay, perdón ustedes, mi garganta hoy no está del todo bien. Luego, ¿qué me dice? Registraron un promedio de ventas, estos 4 grupos, así que vamos a aperturar una columna de medias. Esa columna vamos a ponerle aquí promedio de ventas.
Promedio de ventas, vamos a anotar ese promedio de ventas, que es de 2,000, 3,500, 2,500 y 1,000. Ponle acá. Tienen centavos. No tienen centavos, pero los vamos a dejar como monedas. ¿Qué más me dice? Ya obtenida la información, ahora me indica, determina el promedio. Entonces, primero interpretemos. Según la fórmula, lo voy a hacer un poquito para acá. La F representa las frecuencias. El promedio, vamos a poner acá el símbolo de promedio. Me indica que es el promedio de cada frecuencia. Voy a poner acá. ¿Y qué otro símbolo tenemos? La media de medias, que es la de las dos rayitas. Aquí no tengo un símbolo que tenga las dos rayitas. Vamos a ver. No. Vamos a poner acá. Voy a traerme una rayita chiquitita acá para que no se pierda. Entonces ya tengo yo la información que me dieron, ya unifiqué, ya hice mi tablita. Ahora me corresponde guiarme con lo que me dice la fórmula. Porque la fórmula me está pidiendo, vámonos a la fórmula. La fórmula me dice, primer grupo, multiplique la frecuencia por el promedio, más multiplique la frecuencia del la segunda frecuencia por el segundo promedio, más multiplique la frecuencia del tercer grupo por el tercer promedio. Ya les dije que esta cosita aquí está de mal, la voy a borrar para que no digan que eso nos va a confundir más adelante. Entonces acá ya tenemos los datos que me pide. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Vamos a aperturar una columna. Y en esta columna vamos a poner lo que me dice la fórmula. Multiplique F por promedio. Eso es lo que me dice. Solo que me dice multiplique de cada grupo. Vamos a poner aquí una columna a la cual le vamos a denominar F por promedio. Ya tenemos nuestros datos. Procedemos a multiplicar lo que nos indica la fórmula. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a decir, antes de, el número de vendedores según mi información, recordemos que el número de vendedores es la repetición. ¿Cuántos vendedores presentaron este promedio en ventas? Entonces, por lo tanto, el número de vendedores en este caso es lo que vamos a conocer como la frecuencia. El promedio de ventas es lo que ya conocemos con el símbolo de promedio. Aquí no hay pierde. Si me están diciendo promedio, la simbología es promedio. Entonces, lo estoy dejando acá para dejarlo un poquito más detallado. Entonces, ahora sí, procedamos a trabajar lo que nos pide la información. Determinemos el promedio. Multiplicamos del primer grupo, que se podría decir F1 por X1, es decir, promedio 1, 10 por 2,000, 20,000. Siguiente, 12 por 3,500, 42,000. Y vamos a ver, 9 por 2,500, 22,500. Finalizando con 13 por 1,000, 13,000. Hasta ahí vamos bien, compañeritos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que continúe? Todo bien, licenciada. Súper. El compañerito va bien. ¿Los demás cómo van? Bien, licenciada. Ok. Entonces, ahorita ya tenemos la sumatoria. Según la fórmula, me dice que para la media de medias yo necesito
en el numerador la suma de F1 por promedio 1 más F2 por promedio 2, pero dice el denominador dividido la sumatoria de F1 más F2 más todas las Fs que se me presenten. En este caso son 4 grupos, entonces son 4 Fs, ¿verdad? Entonces sumamos 10 más 12 más 9 más 13, me da un total de 44. Ya tengo los datos para mi división. Procedemos entonces a poner acá nuestra media de medias. Vamos a insertar acá, chiquillos. Y ponemos media de medias es igual a. Vamos a traer de numerador, siempre voy poniendo esta rayita porque recordemos que si es solo una rayita es media, si es 2 rayitas es media de medias. Perdonen que venga jalando mi 2 rayitas, pero no encuentro un símbolo que tenga 2 rayitas arriba. Si alguien la encuentra, le agradeceré que me lo diga. Ok, entonces, media de medias es igual a, en mi numerador, ¿qué información vamos a colocar? Vamos a colocar la primera, que es 97.500 dividido. ¿El denominador de cuánto es? 44. Exactamente. Dividido 44. Por lo tanto, mi media de medias, ¿de cuánto va a ser? 2.215,91. ¿Coinciden los demás con su compañerita? Sí. Dice que son 2.215,91. Excelente. Sí, Entonces, licenciada. gracias, compañeros. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera media de medias. Ok. Esta es una forma como lo podemos hacer. La otra forma la vamos a hacer como está en la fórmula. ¿Les parece? Para que ustedes lo aprendan de las dos maneras. Entonces, aquí mismo vamos a hacer la formulita. Me voy a traer acá mi media de medias y vamos a ponerlo tal como está en la fórmula. Y vamos a decir, vámonos pues. Dice, media de medias es igual a F de 1 por promedio de 1. Entonces vamos a aperturar paréntesis y vamos a decir, vean la tablita conmigo. Sería entonces de 1 del primer grupo, 10 por 2.000. Más, damos lo siguiente, F de 2 por promedio de 2. Entonces aperturamos nuevamente paréntesis y decimos 12 por 3.500. Más, aperturamos nuevamente paréntesis. ¿Qué manda? Disculpe, ¿será que podría aumentar los números que no miro? Ah, ok. Gracias. Ok. Creo, ¿quién levantó la mano? Josué Emiliano. A ver, dígame, Josué. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien, licenciada, gracias. Ok. Josué Emiliano levantó la mano antes de que continúe. Bueno. Vamos pues, continuamos. Entonces decíamos que en el numerador vamos colocando la frecuencia del primer grupo más la frecuencia y multiplicación con multiplicación del promedio del segundo grupo y ahora estamos con el tercer grupo. Entonces sería más, aperturamos y en el tercer grupo sería 9. 9 por 2.500. Exactamente. 9 por 2.500. Cerramos acá y tenemos un último grupo todavía, más 13 por 1.000. Y aquí cerraríamos nuestros datos para el numerador. Y para nuestro denominador, vamos a poner acá dividido.
Serían solo las frecuencias. Miremos la fórmula. ¿Qué dice en el denominador? Solo frecuencias. Frecuencia 1 más frecuencia 2 más frecuencia no importando el número de datos. Entonces ponemos acá 10 más 12 más 9 más 13 y ahí estaríamos. ¿Cuánto nos quedaría entonces de respuesta? ¿Alguien que me pueda decir cuánto le dio en el numerador y cuánto le dio en el denominador? Para dejarlo así más detalladito. ¿Y quién hizo ya el del denominador que me diga cuánto le da? Vamos, chicos. 97.500 Lick dan la... en- Dividido. $44. 44. Dividido 44. 44. Entonces nos daría lo que estábamos esperando hace un ratito, ¿verdad? Que serían los 2.215. Entonces, de estas dos formas, podríamos nosotros presentar la media de medias. No importa, si quieren directamente con la tablita, yo siento que les ayudaría mejor la tabla. Colocan aquí su frecuencia, su promedio y hacen su columna de F por promedio y ya con ello ustedes harían su media de medias. Pero si quieren directamente con la fórmula, no hay ningún problema. ¿Está claro cómo quedó este? Sí, Leida, muchas gracias. Sí, licenciada. Perfecto. ¿Los demás cómo vamos? ¿Tienen dudas alguno de lo que acabamos de hacer o nos vamos al siguiente ejemplo? Al siguiente ejemplo, Lick. Vámonos pues. Nick, perdone, yo solo una consulta. Para temas de examen, ¿podemos trabajar de las dos formas? O... Sí, de las dos maneras. Ok, No hay problema. De las dos maneras, no hay ningún problema. Sí, ahí lo que van a hacer ustedes, van a trabajar y van a tener que ubicar la respuesta correcta. Pero si no saben, no han desarrollado el tema, no van a poder encontrar la respuesta correcta. Disculpe, ¿podría Creo que hacer un así se va a momento? trabajar. Pero el examen yo bueno, no me corresponderlo, pero sí es necesario. ¿Te puedes subir un poquito? ¿Aquí? ¿Ya? ¿Ahí? Ya, ¿Dónde disculpe, está la ¿podría respuesta? enfocar dónde está el resultado? ¿Ahí? Aquí son 2.215.91. ¿Está bien ahí? Gracias, Lita. Bueno, de nada. Vámonos pues. Una empresa posee, aquí ya cambia, 3 bodegas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son 3 grupos con 60, 40 y 80 empleados. En la primera bodega los empleados promediaron. Esto me da a entender que tengo una media de medias. Y ahí me dice, vamos a ver, promediaron 60.50 horas de trabajo. En la segunda, 65.30 horas de trabajo. Y en la tercera bodega, 68.15 horas de trabajo. Calcular el promedio de horas, dice. El promedio de horas de trabajo por semana de las 3 bodegas. Entonces, vámonos acá. Lo vamos a hacer con tablita. Entonces vamos a poner acá y le vamos a decir bodega. Dice que son 3 bodegas, aquí no son 4. Tenemos la bodega 1, tenemos la bodega 2, tenemos la bodega 3. Vamos a poner aquí el número de empleados por cada bodega. Vamos a poner acá el tiempo, las horas promedio.
¿Y qué me tocaría aperturar después de tener ya estos dos datos? Según lo que vimos en el caso anterior, porque si tengo el número de empleados, ¿esto qué representa? La F, ¿verdad? Las horas promedio, ¿qué representan? El promedio de cada bodega. Voy a poner aquí el símbolo de promedio. Y vamos a aperturar la columna de... La media de medias. Exactamente. No sería la de media de medias. Sería la de F por promedio. Pero sí, íbamos bien ahí, íbamos bien ahí. F por X. Entonces, aperturamos nuestra columna. Ahora traslademos los datos. ¿Cuántos empleados son para la bodega 1? Dice que son 60, para la siguiente 40 y para la siguiente 80. Las horas promedio que me dan acá, dice que son de 60.50 para la primera, 65.30 para la segunda y para la tercera, ¿de cuánto es? 68.15. Excelente, gracias. 68.15. Entonces ahora que ya tengo mis datos, ya puedo proceder a multiplicar la columna de F por X. Entonces vamos a decir en la primera, en el primer grupo, 60 por 60.50 me da un total de 3.630. En la siguiente vamos a decir 40 por 65.30 me da un total de 2.612. En la tercera vamos a multiplicar 80 por 68.15 y me da un total de 5.452, cuya sumatoria es igual a 11.694 horas. ¿Qué nos toca ahora? Multiplicar o conocer la media de medias. Voy a traer aquí mi simbolito por acá. No me copia la raíz, creo yo. ¿Qué otro dato me falta de este caso? Vamos a determinar también las frecuencias. 60 más 40 más 80 me da un total de 180 empleados. Ya tenemos los empleados, ya tenemos la multiplicación de frecuencia por empleados. Ahora nos toca hacer la división. Y vamos a decir 11.694 dividido 180 horas. ¿Cuánto me da de medias este caso? 64.97. 64. .97. Muy bien, entonces nos da una media de medias de 64.97. Bueno, venga. Acá. Y aquí ya tendríamos nosotros, porque nos dice, calcular el promedio de horas. Entonces podemos poner acá que el promedio de horas por las 3 bodegas es de 64.97. Ok, estaríamos hablando de 65 horas, ¿verdad? ¿Queda claro esto, compañeros? Sí. Sí, licenciada. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿No? No, licenciada. Bueno. Con 3 más que respondan, aparte de su compañero, continúo. Todo ¿Alguien claro, tiene licenciada. dudas? todo claro. No, licenciada. Yo sé que Todo es claro, viernes, licenciada. que ya quieren ustedes descansar. Ya vamos a terminar. Les prometo que vamos a terminar. Bueno, vámonos ahora con la media ponderada. La media ponderada dice que cuando en casos particulares se le asigna cierta ponderación a algunos valores de X. Se los voy a explicar de otra manera.
La media ponderada se da en casos cuando un valor o un grupo tiene mayor prioridad que los demás. Si yo quiero evaluar o tal vez tengo la necesidad de enfocarme en el análisis de 3 cuentas, pero me dicen a mí, mire, enfóquese mejor en la cuenta de caja y bancos. O mire, por favor, enfóquese más en la de clientes. Es como quien dice, la de clientes tiene un plus en comparación a las otras. Entonces, ¿qué hace en la media? En la media se le llama por eso se le llama ponderada, porque se le da cierto valor adicional o cierto valor agregado al resultado deseado. En este caso, y uno de los casos prácticos, consiste en que yo necesito, un alumno necesita ingresar a la universidad y se le evalúa de tres temas. Pero hay un curso en específico que es como que el que vale más. Entonces, si él saca más y si le pone más ganas a este curso, entonces él puede ingresar o no puede ingresar. Pero eso es un criterio que se le dice media ponderada, pero es en casos muy especiales. No es que siempre se aplique una media ponderada. Es cuando de 3 o 4 factores habrá uno que sobresalga. Entonces, si la persona aplica a ese factor, dependiendo del caso, entonces se ve si entra o no a la universidad, por ejemplo. Pero quiero repetirlo, dice que eso se da en casos particulares. Quiere decir que va a existir un valor diferente en cuestión a ponderación. Quizá del 100% que seamos, 2 factores sean de 30-30 y uno sea de 40. ¿Sí? En lugar de ser 33.33 cada uno y juntos hacemos el 100%, no, es probable que 2 de ellos sean de 30% y yo represente el 40%, ¿sí? Entonces aquí, miren, aquí se me corrió mi más otra vez. Por eso les decía que me apoyaran, que tuvieran su prontuario también ahí a la mano. Así que nos vamos a trabajar esa media ponderada y veamos en el caso práctico, porque en el caso práctico yo creo que es mejor cuando ya lo estamos desarrollando. Si se dan cuenta, la fórmula me dice, aquí ya no es F, aquí ya es W. La W en este caso representa la ponderación que va a tener o que se le va a dar a la variable, o como el peso porcentual que va a tener más. La W acá va a representarse dependiendo los grupos a los cuantos grupos sean. Si son 5 grupos, existirá W1, W2, W3, W4 y así sucesivamente. Si solamente existieran 2, pues W1 y W2. Aquí es donde se me fuese más invasor, ¿ve? Y la X, aquí ya no es promedio. ¿Por qué ya no es promedio, Dina? Porque no estoy hablando de media de medias. Aquí la X son variables. Entonces, a diferencia de la media de medias, porque allá eran promedios y frecuencias, aquí son variables y ponderaciones en las que van a participar. Veamos el caso 1. Se necesita la nota final, escuchen muy bien. Se necesita la nota final del curso de estadística del alumno Alambrito. Para ello, se solicita determinar los cálculos. Para ello se solicita determinar los cálculos correspondientes, estableciendo dentro del curso, es decir, teniendo esta opinión o esta observación particular del grupo o del curso, que el examen final tendrá mayor valor que los parciales, por lo que se le va a valorar como 2 veces más que los parciales, obteniendo, y aquí ya me están dando las notas. Entonces, la característica o la ponderación, el criterio que están trabajando es aquí. Estableciendo, voy a resaltarlo acá, estableciendo dentro del curso, dice, que el examen final tendrá mayor valor que los parciales, por lo que se le va a valorar como 2 veces más de los parciales, de los exámenes parciales, obteniendo en el examen final, ya me dan las notas de cuánto sacó,
90 puntos, 85 y 88 en los exámenes parciales. ¿Cuál fue su nota final? Recuérdense que aquí no es decir, bueno, como sacó 90 en el final, 90 por 2, 180. No. Recordemos que estamos trabajando medias, promedios. Entonces, tenemos que llegar al promedio final, pero tenemos que tomar en consideración que la nota final tendrá mayor importancia que los parciales. Entonces, desarrollemos el caso práctico. Vamos a trabajar de la misma manera con una tablita. Yo siento que es con tablita va quedando más claros. Vamos a poner aquí una que le vamos a poner examen. Vamos a tener el primer parcial. Primer parcial, segundo parcial y el final. Tenemos aquí nuestra tablita. Ahora vámonos a la parte de las notas. Vamos a poner las notas. ¿Cuánto sacó Alambrito en las notas? Vamos a poner acá. Dicen que Alambrito sacó en el primer parcial, en el primer parcial sacó 85, en el segundo sacó 88 y en el final sacó 90. Menciona de primero el final, pero lo siguiente es que dice 85 y 88, entonces ahí automáticamente el primero va a ser el primer parcial y el segundo, la última nota, el segundo parcial. Entonces ya tenemos las notas, ahora nos viene la participación de la forma ponderada, la ponderación que van a tener. Cuando hablo de ponderación, es la participación de W. En este caso, recordemos de que por qué es necesaria esta columna, porque aquí dice que este va a valer 2 veces más. Quiere decir que el primer parcial no tuvo ningún cambio, sigue con la misma ponderación, una sola ponderación. Mientras que el examen final dice que va a ser valorado 2 veces más que los parciales. Entonces la ponderación del final será de 2. Entonces ahora, vámonos a la fórmula. Si se dan cuenta en el numerador, vámonos al numerador, vámonos acá. ¿Qué me dice la fórmula? Que debo multiplicar W por X más W del segundo grupo por X del segundo grupo más W del tercer grupo por el número de casos o variables que se presenten. Así como en este caso son 3 variables, porque es primero, segundo y final. Las notas en este caso, nosotros las representamos como X, porque esas van a ser mis variables. Luego vamos a tener la ponderación, que es lo que vamos a reconocer como W, según lo que acabamos de leer. Entonces, si me están diciendo que tengo que estar multiplicando W1 por X1 de cada grupo y sumar, entonces aperturemos una columna que se titule W por X, para de una vez cumplir con lo que me están pidiendo en el numerador. Entonces, procedamos a multiplicar. Y vamos a decir, en el primer factor, primer grupo, 85 por 1, la ponderación se va a mantener igual, porque no tuvo modificación. En la siguiente, 88 por 1, se mantiene. ¿Por qué fue por 1? Porque no hubo cambio, no tuvo un valor de 2 veces más o 3 veces más, sino que es la misma. Mientras que en el final, ahora sí, 90 por 2, hay una ponderación de 180 al examen final. ¿Qué necesitamos ahora? Después de hacer las multiplicaciones, dicen que debemos sumar. Entonces procedamos a sumar estas tres ponderaciones ya con la que nos asignaron del final, que tiene una modificación. Y ahora, ¿qué nos dice el denominador? Para el denominador nos dice, debe sumar W1, la ponderación de 1, más la ponderación de 2, más la ponderación de el número de casos que se presenten. Eso quiere decir WN, que si son 5 o 6 casos, pues cada grupo va a tener su propia ponderación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar. Aquí tenemos
4. Ahora sí ya puedo proceder a determinar la media. Si inserto acá el símbolo de media, ya no es la misma de media, solo es media, porque se le llama media ponderada. Recuerden que seguimos trabajando promedios, solo que diferentes tipos de promedios. Y hagamos la división. Decimos 353 dividido 4. ¿Cuánto nos da de promedio? 88.25. O sea, gracias chicos, o sea que el promedio de Alambrito en estadística fue de 88.25. Pues aquí tenemos la nota final. No era solo que dijéramos, bueno, si se le va a dar 82 o 90 por 2, 180 y eso ya lo vamos a dividir, teníamos que unificar las 4 clases porque necesitábamos el promedio total. ¿Duda de este, compañeros? Lo voy a chiquitar un poquito más para que lo puedan ver completo. ¿Duda de este? Nick, perdone, a mí se me fue el audio. Okay. Y no sé cómo determinó lo que fue la ponderación. No sé si podría volver a explicar lo que es el 1 y el 2. Perfecto. La ponderación en el caso del primer y segundo parcial quedó con 1 porque son cursos que no tuvieron cambio, no hubo variación. Entonces, cuando no hay variación, da a entender que se mantiene con la misma nota. Por lo tanto, lo dejamos con 1 porque cuando nos toque multiplicar la nota por la ponderación, nos va a dar el mismo resultado. En el caso de 85, 85 por 1, 85. 88 por 2, 88. Mientras que en la nota final, como ahí sí decía que se iba a valorar 2 veces más, entonces ahí sí 90 por las 2 veces y ya teníamos la nota de 180. Por eso se dejó con 1. Ok, de acuerdo, ya quedó más claro. Muchas gracias. De nada. ¿Los demás cómo vamos? ¿Bien? ¿Nos vamos al siguiente caso? Bien, licenciada. ¿Sí? Qué linda. Vámonos pues, chiquillos. No se me duerman, no se me duerman. Dice, ejemplo número 2 de la media ponderada. Dice pues, los exámenes de admisión para ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas son, primero nos dan lenguaje, matemáticas y contabilidad. El requisito para ingresar a la facultad es contar con un promedio de 75 puntos de dichas evaluaciones. El examen de contabilidad, que aclara, aquí viene ya el criterio, el examen de contabilidad se va a valorar o se valorará como 3 veces más del resto de exámenes, dice. Y un aspirante obtuvo en lenguaje 60 puntos, en matemáticas 55 y en contabilidad 70. ¿Podrá ingresar a la facultad? Claro, este solo es un ejemplo ficticio y no vayan a pensar que sí es. Claro, ¿vieron? Bueno, chicos, entonces hagamos nuestra tablita. Vamos a aperturar. Igual no hay de contabilidad, licenciada, para ingresar, solo de matemática y lenguaje. De contabilidad, sí. ¿De veras? ¿Sí? ¿En serio? Sí, no hay de contabilidad. Yo me recuerdo que yo se me había hecho de contabilidad cuando ingresé a la U. Pues a Así. mí no. A mí también hace uno. No. Lo cambiaron. Bueno, pues Qué chicos, fácil. pongamos. Hacen 13. Manda. Vamos a poner acá nuestros cursos. Los cursos son, ¿qué decía el primero? Lenguaje. El segundo es matemáticas. Matemáticas. El tercero es contabilidad. Entonces ya aquí tenemos los 3 cursos. ¿Qué otro dato nos hace falta acá, chicos? Las notas, ¿verdad? Las notas que dice que son, ¿cuánto sacó en lenguaje el chico?
60, 60, Está mate 55 en cuenta y en 70. 70. muy bien. Entonces aquí, estas notas, ¿cómo se representarían? ¿Cuál sería el símbolo, la letra, la que las representa? La X. Muy bien, recordemos acá, ¿ver? Que la X es igual a la variable y la W es igual a la ponderación. Me están diciendo acá que están las notas, entonces las notas son mi variable X. Ahora vamos a poner la ponderación. Ponderación, según lo que me 1 y dice la 3. información, y con primero, exactamente. Entonces, para lenguaje, ¿cómo queda? 1, 1, ¿verdad? 1 y 3. Para matemáticas, ¿cómo queda? 1 y para contabilidad, 3. 3, porque dice el enunciado que se va a valorar como 3 veces más. Entonces, aquí ya tenemos la W. Vamos a resaltar acá. Y nos vamos ahora a aperturar nuestra columna de W o de X por W. La misma que aperturamos acá. Miren. W por X. Aperturamos nuestra columnita y vamos a decir en la primera cómo se mantuvo siempre el 60. En el segundo se mantuvo también con 55. Y en este caso, contabilidad 70 por 3, 210, cuya sumatoria nos va a dar un total de 325. ¿Y cuánto suman mis ponderaciones? 5. 5. Muy bien. Suman 5. Ahora, vámonos y vamos a hacer nuestra operación. Y decimos, promedio, voy a jalar mi promedio de acá. Promedio es igual a 325 dividido 5. 65. 65. 65 puntos. Entonces, ¿será que puede ingresar a la facultad? No es. Aún dándole ponderación 3 veces más a contabilidad, no pudo entrar, chicos. Entonces, pregunto, ¿quedó clara la ponderada? Sí. Sí. Sí, linda. Disculpe, yo me quedé un poquito atrás en donde colocó la ponderación 1, 1 y 3. Ahí me quedé perdida. En las ponderaciones, en lenguaje y matemáticas se deja 1, porque en esos casos no hubo variación. Entonces, cuando no existe variación en la ponderación, sigue lo mismo, 1, 1, y en contabilidad, que viene, que dice que son 3 veces más, entonces por eso colocamos 3. Cuando no existirá una variación, se mantiene 1. Cuando habrá variación, dice que ahí se va a colocar si son 3 veces más, 4 veces más, 2 veces más, dependiendo lo que nos diga. Muy bien, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno. Entonces, creo que no me va a dar tiempo de darles la siguiente, que es la de media de porcentajes. Entonces, les voy a explicar más a detalle el lunes. Entonces, nos quedaríamos hasta acá, compañeritos. Los espero el día lunes, ¿verdad? El día martes.